Atento Informativo presenta un resumen de las informaciones más importantes ocurridas en la República Dominicana y el resto del mundo. Y aquí están los titulares. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 387-25, declaró para este miércoles 16 de julio duelo oficial por el fallecimiento del dirigente político Rafael Fello Suberví Bonilla. Bonilla falleció la madrugada de este martes a los 83 años de edad tras complicaciones de salud. Los senadores retardaron los procedimientos de aprobación de las propuestas de modificación tanto al Código Penal como el Código de Trabajo, a pesar del llamado del presidente Luis Abinader a dar el visto bueno a ambas propuestas legislativas antes de la culminación de la presente legislatura. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Paíno Abreu Collado, advirtió que el gobierno del PRM pretende intervenir el Jardín Botánico Nacional, una de las principales reservas verdes del Gran Santo Domingo, bajo el alegato de solucionar problemas de tránsito en el Distrito Nacional. El dirigente político y social Luis Acosta Moreta, Luis El Gallo, puso una circular, su libro La Casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás en un acto concurrido celebrado en el Paseo Ecológico de la Salud Mirador Sur. Miembros del Ejército de la República Dominicana asignados al destacamento La Vigía incautaron un cargamento de 100,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital introducidos de manera ilegal al territorio nacional. La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Zoraima Cuello, denuncia el abandono del proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch por parte del gobierno de Luis Abinader. Esta obra, concebida durante la gestión del expresidente licenciado Danilo Medina, fue planteada como un modelo de desarrollo urbanístico integral en beneficio de familias de clase trabajadora. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, obtuvo por onceavo mes consecutivo la puntuación máxima de 100 puntos en el monitoreo de portales de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, consolidando su posición como una de las instituciones públicas más transparentes del país. El abogado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, advirtió que al gobierno del presidente Luis Abinader le queda poco tiempo de vida útil, alegando que opera con el motor fundido y sin capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. Una delegación oficial de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, realiza una visita estratégica a la sede global de la empresa tecnológica Huawei en Shenzhen, China. El Partido de la Liberación Dominicana PLD en la provincia de Independencia denunció el abandono del gobierno a esa frontera demarcación que se manifiesta en la falta de energía eléctrica y la indiferencia en la solución de los graves problemas que afectan a sus comunidades. El presidente del Consejo Nacional para la Defensa del Comercio, CONADECORET, Graciano Jiménez, denunció el grave impacto que está causando la exclusión sistemática de los pequeños importadores por parte del Ministerio de Agricultura en la asignación de permisos de importación. El miembro del Comité Central de la PLD y ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, advirtió que la situación actual del Banco Agrícola evidencia señales de gestión deficiente y posible manipulación contable. La Contraloría General de la República inició la primera visita personalizada de sensibilización y educación sobre integridad y prevención de la corrupción con representantes de 4 entidades de San Pedro de Macorís. Agentes de la Policía Nacional apresó a un hombre en posesión de un arma de fuego ilegal en este municipio Neiva, provincia Bauruco. El presidente Luis Abinader agotará este miércoles una agenda de actividades en distintos sectores de la provincia de Santiago que abarcan la inauguración de obras deportivas, supervisión de infraestructura de obras, jornadas de inclusión social y encuentros con sectores industriales.
El teleférico de Puerto Plata fue puesto en funcionamiento como parte de un procedimiento técnico para verificar el estado de este transporte que lleva más de un año inactivo. Y en el plano internacional, en Washington, 17 jueces de tribunales de inmigración han sido despedidos en los últimos días, según el sindicato que los representa, mientras el gobierno de Estados Unidos avanza con sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país. En la Franja de Gaza, las tasas de desnutrición entre los niños en la Franja de Gaza se han duplicado desde que Israel impuso un bloqueo a la entrada de alimentos en marzo, informó la ONU. En Nueva York, la mayoría de las acciones en Estados Unidos bajaron después de que la última actualización sobre la inflación afectara las esperanzas de Wall Street de tasas de interés más bajas. En Kiev, Ucrania, los ucranianos recibieron con agrado la promesa del presidente Donald Trump de más armas fabricadas en Estados Unidos en su lucha contra la invasión de Rusia, aunque no está claro qué recibirán exactamente y con qué rapidez. En Atlanta, las autoridades de inmigración están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno de Trump ha dirigido su atención hacia ellos para que ayuden en su campaña de deportaciones masivas. En Florida, Estados Unidos, cuando ocurre una emergencia en el condado de Collier, Florida, las llamadas al 911 van a uno de los centros de comunicaciones con la tecnología más avanzada de Estados Unidos, al que quienes llaman pueden enviar texto y video desde la escena a los despachadores. En Londres, miles de afganos, incluidos muchos que trabajaron con las fuerzas británicas, han sido resenteados en secreto en el Reino Unido después de que una infiltración de datos sobre sus identidades generó temores de que los talibanes pudieran atacarlos, reveló el martes el gobierno británico. En Portland, Oregón, Estados Unidos, una solicitante de asilo transgénero de México fue liberada en un centro de detención de inmigrante en el estado de Washington, donde estuvo detenida durante más de un mes tras su arresto en una corte de inmigración de Oregón, informaron abogados. Y finalmente, en Ciudad de México, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recurrió a los tribunales para responder a los señalamientos del abogado de dos de los hijos del ex capo narcotraficante condenado Joaquín El Chapo Guzmán. Estos fueron los titulares de Atento Informativo. En breve, los detalles. 7-8 minutos. Onda Musical y ultramegafm.com unen su programación para llevarles un compendio de la mejor música de ayer y hoy. Atento Informativo, estos son los detalles. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 387-25, declaró para este miércoles 16 de julio duelo oficial por el fallecimiento del dirigente político Rafael Fello Suberví Bonilla. Bonilla falleció la madrugada de este martes a los 83 años de edad tras complicaciones de salud. El primer mandatario instruye al Ministerio de Defensa a que rinda los honores militares a este prominente ciudadano dominicano. Este miércoles, la bandera nacional deberá ondear a media asta en los recintos militares y edificios públicos en todo el país. Fello Suberví Bonilla era abogado y dedicó varios años de su vida a la política, pues desde el año 1961 se desempeñó como alcalde, diputado, candidato presidencial y vicepresidencial y ministro de Turismo. Uno de sus primeros puestos administrativos que ocupó fue como director del Departamento de Bienes Inmuebles en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el año 1967. Fue asesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Pedro Enríquez Ureña UNFU en 1993. También presidente regional de la Organización Mundial de Turismo
para las Américas y presidente del Comité de Asociación o de Acción de Turismo del Sistema Económico Latinoamericano, CELA. En 2 ocasiones fue alcalde del Distrito Nacional 1986-1990, 1994-1998, además de diputado del Distrito Nacional en 2 ocasiones, 1990-1994 y 1998, por el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Desde 1995 tenía aspiraciones de ser presidente de la República Dominicana. Un año más tarde dijo que aspiraría a esa posición en el año 2000 y que el 16 de agosto de 1996 dejaría su posición del síndico del Distrito Nacional para aspirar a ser compañero de boleta de José Francisco Peña Gómez o a la presidencia de la República si éste no se postulaba. Los senadores retardaron los procedimientos de aprobación de las propuestas de modificación tanto al Código Penal como al Código de Trabajo, a pesar del llamado del presidente Luis Abinader en dar el visto bueno a ambas propuestas legislativas antes de la culminación de la presente legislatura. Ambas modificaciones estaban propuestas a ser conocidas y aprobadas en una segunda lectura durante la sesión de este martes en el Senado de la República. Sin embargo, ninguna fue propuesta por ser o para ser introducida a la orden del día debido a propuestas de modificaciones recientes realizadas desde varios sectores con relación al nuevo Código Penal. El senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, manifestó a los medios de comunicación que retrasan la aprobación de la pieza debido a que esperan unas observaciones que la Procuraduría General de la República y otros sectores están supuestos a realizar. El legislador manifestó que no han recibido ningún tipo de presión de parte de otros sectores sociales y que tanto los senadores y diputados entidades el rol que deben de jugar a la urgencia de que la sociedad tenga un nuevo Código Penal, mientras que el reconocimiento del Código Penal o laboral fue retrasado debido a los recientes señalamientos realizados por el sector empresarial y el rechazo de los sindicalistas a esos nuevos planteamientos. El presidente de la comisión que estudió esa pieza, el senador Rafael Barón Duluc Cholitín, manifestó que el principal punto de discusión se mantiene siendo la figura de la cesantía laboral. Internacional en Washington. 17 jueces de tribunales de inmigración han sido despedidos en los últimos días, según el sindicato que los representa, mientras el gobierno de Estados Unidos avanza con sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país. La Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos, que representa a los jueces de tribunales de inmigración así como a otros profesionales, señaló en un comunicado de prensa que 15 jueces fueron despedidos sin causa el viernes y otros 2 el lunes. El sindicato afirmó que trabajan en tribunales de 10 estados: California, Illinois, Luisiana, Maryland, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Texas, Utah y Virginia. Es indignante y va en contra del interés público que al mismo tiempo que el Congreso ha autorizado 800 jueces de inmigración, estamos despidiendo a un gran número de jueces de inmigración sin causa, señaló Matt Bid, presidente del sindicato. Esto no tiene sentido. La respuesta es dejar de despedir y avanzar, enfatizó. Atento informativo, 7:13 minutos. Sintoniza de lunes a viernes a través de la inconfundible onda musical 1150 AM. Atento informativo en sus 2 horarios estelares, 6:30 de la mañana y 12 del mediodía. Atento informativo, porque nuestro deber es informar de manera responsable e imparcial. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Paino Abreu Collado, advirtió que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, pretende intervenir el Jardín Botánico Nacional, una de las principales reservas verdes del Gran Santo Domingo, bajo el alegato de solucionar problemas de tránsito en el Distrito Nacional. Abreu expresó que es claro que el gobierno del PRM tiene dificultades para la toma de decisiones concretas.
a quien se le ocurre intentar mejorar un problema de tránsito dañando al Jardín Botánico Nacional, una de las joyas de la corona del Gran Santo Domingo? ¿Será que se está jugando a un efecto mediático para entretener y esconder temas peores? Enfatizó. El dirigente político cuestionó que la actual gestión del presidente Luis Abinader, que tanto ha endeudado el país para gastos inútiles, se muestre incapaz de encontrar fórmulas sostenibles para viabilizar el tránsito en el Distrito Nacional y, por el contrario, amenace con dañar o destruir las cosas buenas que tenemos. En ese sentido, consideró que en una situación como la que se discute, es elemental que el Ejecutivo le pare el coche de inmediato a su subalterno, y criticó que el presidente Abinader, ante la pregunta de una periodista sobre el tema, no respondiera a la preocupación ciudadana y se limitara a decir que esperaba estudios del Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente. Abreu reveló que, según palabras del propio ministro de Medio Ambiente, se confirmó que Obras Públicas propone intervenir un lateral del Jardín Botánico. En la Fuerza del Pueblo pensamos que propuestas como esas no se estudian, sino que se rechazan de inmediato, enfatizó. Atento informativo, avanzan las noticias. El presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 386-25 al economista y académico Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de José Manuel Hochi Vicente, quien presentó renuncia a la posición. Díaz cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Inició su carrera pública como subsecretario de Estado de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Posteriormente se desempeñó como viceministro de Política Fiscal 2012-2013 y de Crédito Público 2013-2016, siendo una de las figuras técnicas clave en los procesos de reformas y en negociaciones con organismos multilaterales. Fue además director general de Impuestos Internos entre 2016 y 2020. Además de su experiencia en funciones ejecutivas, Díaz ha sido asesor de instituciones como el Ministerio de Economía, la Dirección General de Aduanas, la Superintendencia de Bancos y el Congreso Nacional, así como de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales CDEE, donde aportó en temas de sostenibilidad macroeconómica y regulación fiscal. Atento informativo internacional. En Deir al-Balab, Franja de Gaza. Las tasas de desnutrición entre los niños en la Franja de Gaza se han duplicado desde que Israel impuso un bloqueo a la entrada de alimentos en marzo, informó la ONU. Al mismo tiempo, los ataques israelíes mataron a más de 90 palestinos, incluidos decenas de mujeres y niños, indicaron funcionarios de salud. El hambre ha estado aumentando entre los más de 2 millones de palestinos de Gaza desde que Israel rompió un alto al fuego en marzo para reanudar la guerra y prohibió la entrada de todos los alimentos y otros suministros a Gaza, diciendo que su objetivo era presionar a Hamás para liberar a los caudillos o los cautivos que están en sus manos. El organismo de Obras Públicas y Socorros de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente dijo que habían examinado a casi 16,000 niños menores de 5 años en sus clínicas en junio y encontró que el 10,2% de ellos estaban gravemente desnutridos. En comparación, en marzo, el 5,5% de los casi 15,000 niños examinados estaban desnutridos. Atento informativo, 7:18 minutos. Atento informativo es originado en la redacción de Onda Musical y retransmitido por ultramegafm.com en Miami, Radio Caribe La Mía en Nueva Jersey y Palmeras FM en Carabacoa, cubriendo todo el planeta informativo. El dirigente político y social Luis Acosta Moreta, Luis el Gallo, puso una circular su libro La Casa del Presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás, en un acto concurrido celebrado en el Paseo Ecológico y de la Salud Mirador Sur. En el libro
El presidente de la Unión Democrática Cristiana UDC, Luis El Gallo, pasó revista a los días que fue asistente del doctor Joaquín Balaguer. Acosta Moreta dijo que no es una autobiografía ni un análisis psicológico del presidente Balaguer, siendo una narración sobre su paso en las cercanías del doctor y cómo se desarrolló el día a día en la casa presidencial. Manifestó que lo ponía una circular cuando se recuerdan los 21 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. El presidente de la UDC agregó que eran dos vivientes. En la parte delantera estaban las hermanas del presidente Balaguer y en la otra, en un anexo, el espacio ocupado por el mandatario. Atento informativo. Miembros del Ejército de la República Dominicana asignados al destacamento de la Vigía incautaron un cargamento de 100,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital, introducidos de manera ilegal al territorio nacional. La mercancía fue encontrada abandonada en 4 sacos ocultos en matorrales luego de que varias personas, al notar la presencia militar, emprendieron la huida dejando atrás el contrabando. Se presume que los individuos intentaban evadir el control militar establecido en el área. Los cigarrillos ilícitos fueron trasladados a la sede del 10º Batallón de Infantería del Ejército de la República Dominicana y serán entregados al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, SECCOM, para los fines legales procedentes. Atento informativo internacional. En Nueva York, la mayoría de las acciones en Estados Unidos dejaron después de que la última actualización sobre la inflación afectara las amenazas de Wall Street de tasas de interés más bajas. El S&P 500 cayó 24,80 puntos o 0,4 para quedar en 6.243,76, luego de que el 90% de las acciones dentro del índice cerraron a la baja, aunque todavía está cerca de su máximo histórico establecido la semana pasada. El promedio industrial Dow Jones dejó 436,36 puntos o 1% y cerró en 44.023,29. Y el compuesto Nasdaq subió 37,47 unidades a 0,2% para ubicarse en 20.677,80 y establecer otro récord gracias a Nvidia, las acciones más influyentes del mercado. Las acciones sintieron presión por un informe que mostró que la inflación en Estados Unidos se aceleró a 2,7% el mes pasado, comparado con 2,4% en mayo. Los economistas señalaron aumentos en los precios de la ropa, juguetes y otras cosas que tienden a ser importadas de otros países. Sus precios podrían estar subiendo debido a los aranceles que el presidente Donald Trump ha aplicado o propuesto a países de todo el mundo con la esperanza de que abran más sus mercados a los productos estadounidenses. Atento informativo 7:22. La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Soraima Cuello, denunció el abandono del proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch por parte del gobierno de Luis Abinader. Esta obra, concebida durante la gestión del expresidente Danilo Medina, fue planteada como un modelo de desarrollo urbanístico integral en beneficio de familias de clase trabajadora. Cuello respondió a declaraciones del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien aseguró que al asumir el gobierno en el año 2020 encontraron un proyecto colapsado. Cuello rechazó esta versión y aseguró que al cierre del periodo 2016-2020, el proyecto ya contaba con 7.660 viviendas construidas y más de 4.000 unidades en fase avanzada de ejecución. Ese modelo fue diseñado no solo para ofrecer viviendas asequibles, sino para garantizar calidad de vida, con servicios complementarios y una planificación urbana ejemplar, enfatizó.
La dirigente PLDista citó el deterioro de la ciudad Juan Bosch como evidencia del abandono estatal. Explicó que una reciente visita realizada junto a una comisión política del Partido de la Liberación Dominicana permitió constatar el deterioro de los servicios básicos y la precarización de la vida de los residentes. En otra información, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intrant obtuvo por 11º mes consecutivo la puntuación máxima de 100 puntos en el monitoreo de portales de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, DGEIP, consolidando su posición como una de las instituciones públicas más transparentes en el país. La actual dirección ejecutiva del Intrant, encabezada por Milton Morrison, reafirmó su compromiso con una administración pública basada en la ética, la eficiencia y la transparencia. No se trata solo, señores, óiganlo bien, no se trata solo de cumplir con una obligación legal. Para nosotros, la transparencia es una forma de servir mejor, de demostrar con hechos que el ciudadano está en el centro de lo que hacemos. Cuando abrimos nuestras puertas y mostramos con claridad cómo trabajamos, fortalecemos la confianza de la gente en las instituciones, expresó Morrison. Esta calificación correspondiente a los periodos julio 2024 y junio 2025 certifica el cumplimiento riguroso de los estándares en compras y contrataciones, publicación de estados financieros, egresos e ingresos y acceso oportuno a la información pública. El reporte de monitoreo de los portales de transparencia también evaluó el cumplimiento del marco legal vigente. El Intrant alcanzó el 100% en los indicadores vinculados a la Constitución, leyes, decretos, resoluciones y normativas administrativas que rigen la función pública. Atento informativo, 7:26 minutos. Sintoniza de lunes a viernes a través de la inconfundible onda musical 1150 AM. Atento informativo en sus dos horarios estelares, 6:30 de la mañana y 12 del mediodía. Atento informativo, porque nuestro deber es informar de manera responsable e imparcial. Internacional, en Kiev, Ucrania. Los ucranianos recibieron con agrado la promesa del presidente Donald Trump de más armas fabricadas en Estados Unidos en su lucha contra la invasión de Rusia, aunque no está claro que recibieran exactamente y con qué rapidez. El marco temporal para futuras entregas de armas que los países europeos han acordado pagar es crucial. Rusia ha emprendido una campaña de verano para abrirse paso en varios tramos de los 1.000 kilómetros, 660 o 620 millas del frente, y sus drones y misiles golpean las ciudades ucranianas más que en cualquier otro momento en los últimos años. Los funcionarios ucranianos no han hecho comentarios directos sobre la decisión de Trump de dar a Rusia 50 días para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra o enfrentar lo que describió como sanciones económicas muy severas, aunque algunos creen que los aranceles estrictos sobre Moscú podrían ser un factor decisivo. El aplazamiento hasta septiembre a otros les pareció demasiado largo. Atento informativo. El abogado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, advirtió que el gobierno del presidente Luis Abinader le queda poco tiempo de vida útil, alegando que opera con el motor fundido y sin capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. La vida útil del motor del gobierno le queda poco tiempo. La economía dominicana y los servicios públicos están bajo niveles de inversión que están acabando con la capacidad del pueblo dominicano, expresó Merán. Merán señaló que ha habido una involución en los servicios básicos como salud, educación, tránsito, electricidad y agua potable, lo que refleja en el colapso de todos los servicios públicos. El gobierno dominicano, gráficamente hablando, tiene el motor fundido. No es que pierda fuerza, es que ya no tiene empuje.
no tiene escape y opera con humo permanentemente, afirmó el dirigente opositor. A su juicio, el mayor desafío del pueblo dominicano es aguantar hasta el 16 de agosto del año 2028 con ese motor fundido. Lamentó que las autoridades insistan en presentar una realidad que no corresponde con la vida o con la vivida por la mayoría de los ciudadanos. Atento informativo. Una delegación oficial de alto nivel de la República Dominicana encabezada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, Dr. Franklin García Fermín, realizó una visita estratégica a la sede global de la empresa tecnológica Huawei en Shenzhen, China, con el objetivo de afianzar la cooperación académica y tecnológica entre ambos países. El ministro García Fermín valoró positivamente la jornada de trabajo, que resaltó la visita como un paso importante hacia una educación superior más conectada con la innovación global y la transformación digital. Huawei ha mostrado interés en seguir apoyando la formación del talento en el país a través de sus academias TIC y programas de intercambio, acotó el ministro. La agencia incluyó además visitas institucionales a la Universidad Estatal de Shenzhen, en la Escuela Experimental de Shenzhen, en las cuales se abordaron posibles acuerdos de cooperación académica y cultural. Internacional en Atlanta. Las autoridades de migración están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos. Una señal de que el gobierno de Trump ha dirigido su atención hacia ellos para que ayuden en su campaña de deportaciones masivas. Eric Tursink, un abogado inmobiliario del área de Atlanta, dijo que varios clientes suyos recibieron recientemente cartas solicitando documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares. El requerimiento de información de 2 páginas que Tursink compartió exclusivamente con The Associated Press también solicita datos sobre otras personas que viven con el arrendamiento. Una de ellas, fechada el 1 de mayo, está firmada por un agente de la Unidad Antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Integración de Estados Unidos. Sin embargo, no está firmada por un juez. Atento informativo, 7:32. Onda Musical y ultramegaFM.com unen su programación para llevarles un compendio de la mejor música de ayer y hoy. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en la provincia de Independencia, denunció el abandono del gobierno a esa fronteriza demarcación que se manifiesta en la falta de energía eléctrica y la indiferencia en la solución de los graves problemas que afectan a sus comunidades. El exdiputado y presidente del PLD en la provincia de Independencia, Remigio Santana, fue enfático al señalar que el gobierno tiene en el abandono a la provincia y no le ha dado descanso con los apagones y la falta de solución a los problemas de la gente. En la asamblea PLDista realizada en Jimaní, el presidente municipal Ramoncito Nova Santana y el miembro del Comité Central y Enlace Provincial Domingo Rosado Erasme, junto a Remigio Santana, encabezaron el encuentro cumpliendo con el mandato de trabajar con la implementación de la segunda fase de la nueva línea organizativa y electoral. En la asamblea participaron los presidentes de los distritos municipales de El Limón y de Boca de Cachón, Belkis Novas e Iker Medina, respectivamente, así como también la ex alcaldesa y actual miembro del Comité Central, Aracelis Baez Santana. En otra información, el presidente del Consejo Nacional para la Defensa del Comercio, Graciano Jiménez, denunció el grave impacto que está causando la exclusión sistemática de los pequeños importadores por parte del Ministerio de Agricultura en la asignación de permisos de importación.
Jiménez calificó la medida como injusta y discriminatoria, al tiempo que aseguró que esta política ha provocado un incremento alarmante en los precios de productos esenciales de la canasta básica, así como la quiebra de cientos de pequeños comerciantes e importadores en todo el país. El presidente de la Unión Nacional de Productores de Cebolla, Saulo Montero Encarnación, respaldó las declaraciones y reveló que el Ministerio de Agricultura mantiene una deuda superior a los 200 millones de pesos con productores de cebolla de inmunidades o de comunidades como Vallejuelo, provincia San Juan, Nizao, provincia Peravia y Palenque, provincia San Cristóbal. El Estado está promoviendo un monopolio de facto, beneficiando a grandes grupos económicos en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes e importadores, que históricamente han sido los garantes del abastecimiento y la estabilidad de precios en el mercado nacional, afirmó Graciano Jiménez. Por su parte, Montero Encarnación advirtió que los productores de cebolla están al borde del colapso financiero. Estamos hablando de cientos de familias que han cumplido con su trabajo, pero que hoy enfrentan el abandono institucional y el incumplimiento de pagos por parte del ministro, enfatizó. Atento informativo, 7:34. Sintoniza de lunes a viernes a través de la inconfundible onda musical 1150 AM. Atento informativo en sus dos horarios estelares, 6:30 de la mañana y 12 del mediodía. Atento informativo, porque nuestro deber es informar de manera responsable e imparcial. En Naples, Florida, Estados Unidos, cuando ocurre una emergencia en el condado de Collier, Florida, las llamadas al 911 van a uno de los centros de comunicaciones en la tecnología más avanzada de Estados Unidos, al que quienes llaman pueden enviar texto y video desde la escena a los despachadores. La transmisión a lo que se conoce como un sistema NG911 o Next Generation 911 es un camino que el jefe policial Kevin Rambosk y Bob Finney, el director de comunicación del condado, han recorrido durante gran parte de la unidad o de la última década. Es un largo camino desde el 16 de febrero de 1968, cuando Rankin Fite, entonces presidente de la Cámara de Representantes de Alabama, realizó la primera llamada al 911 del país en Haleyville, Alabama, en un teléfono fijo de disco giratorio y color rojo brillante. Es un largo camino desde el 16 de febrero y es una cosa que hay que actualizarla. Esta llamada ceremonial se realizó apenas 35 días después de que el AT&T anunciara planes para usar el 911 como un número de emergencia a escala nacional. Hoy en día, la mayoría de las llamadas al 911 se realizan desde teléfonos móviles y los despachadores de los centros actualizados utilizan geolocalización para obtener ubicaciones geográficas precisas de sus interlocutores. Atento informativo en el plano nacional. El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, advirtió que la situación actual del Banco Agrícola evidencia señales de gestión deficiente, posible manipulación contable, ausencia de controles internos efectivos, deficiente evaluación de riesgos y nula eficiencia de los organismos internos y externos de fiscalización. Según Foster, afirmó que la entidad financiera estatal es protagonista de una serie de denuncias por presupuesto, actos de corrupción y deficiencias en la gestión institucional. Estas situaciones inéditas en su magnitud para la entidad han encendido las alarmas tanto en la opinión pública como en organismos de la sociedad civil, como Alianza por la Corrupción, que ha solicitado recientemente la intervención de la Cámara de Cuentas para auditar la institución, sostuvo Segura Foster. Sin embargo, hasta la fecha, la Superintendencia de Bancos no ha realizado una supervisión efectiva ni ha tomado medidas correctivas visibles, apunta el experto agropecuario.
Atento informativo. La Contraloría General de la República inició la primera visita personalizada de sensibilización y educación sobre integridad y prevención de la corrupción con representantes de 4 entidades de San Pedro de Macorís. El Contralor General de la República, Félix Santana García, orientó sobre los mecanismos establecidos para identificar y documentar denuncias en torno al uso de los recursos del Estado y la veeduría social. El funcionario cumplió así el protocolo de visitas a municipios dispuesto por la presidenta de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción, Milagros Ortiz Bosch, para promover la participación ciudadana en el fortalecimiento de integridad, transparencia y la prevención con las acciones que fortalezcan el rechazo a la corrupción. No estamos reuniendo con actores claves de la sociedad civil para escuchar a sus percepciones sobre transparencia y anticorrupción, a fin de establecer una red de garantes locales para la vigilancia, la formación de denuncias ciudadanas en torno a los servicios públicos y buscarle soluciones, expresó Félix Santana García. Internacional en Portland, Oregón, Estados Unidos. Una solicitante de asilo transgénero de México fue liberada de un centro de detención de inmigrantes en el estado de Washington, donde estuvo detenida durante más de un mes tras su arresto en una corte de inmigración de Oregón, informaron abogados. La liberación de la mujer transgénero, identificada en los documentos judiciales como O.J.N., se dio luego que una jueza federal en Oregón ordenó el lunes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos que la liberaran. En su orden, la jueza federal de distrito Mayo escribió que el gobierno había privado a O.J.N. de su libertad sin el debido proceso legal. Innovaron, una organización sin fines de lucro cuyos abogados representan a O.J.N., señaló en un email el martes que ella estaba ahora en casa con su familia. Estamos agradecidos de que el tribunal haya reconocido que O.J.N. merece estar libre al tiempo que su caso avanza, expresó el grupo en un comunicado enviado por el correo electrónico. Nadie debería ser castigado por buscar seguridad. Atento informativo, 7:40. Atento informativo es originado en la redacción de Onda Musical y retransmitido por ultramegafm.com en Miami, Radio Caribe La Mía en Nueva Jersey y Palmeras FM en Carabacoa, cubriendo todo el planeta informativo. Agentes de la Policía Nacional apresó a un hombre en posesión de un arma de fuego ilegal en este municipio Neiva, provincia de Bauruco. El detenido es Edward Alejandro Batista, de 19 años de edad, quien fue sorprendido en el sector Los Tabardillos portando una escopeta calibre 12 milímetros sin documentos que avalaran su procedencia legal. El arma, de marca y numeración ilegibles, era transportada de manera irregular. El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. En otra información, el presidente Luis Abinader agotará este miércoles una agenda de actividades en distintos sectores de la provincia de Santiago que abarca la inauguración de obras deportivas, supervisión de infraestructura de obras, jornadas de inclusión social y encuentros con sectores industriales. La agenda del mandatario está programada para iniciar a las 9:30 de la mañana con la inauguración de la 8ª reunión del ministro o de ministros de materia de seguridad pública de las Américas. Más tarde, el jefe del Estado inaugurará el polideportivo del barrio Atomayor y presidirá la jornada de inclusión social Primero Tú en el barrio Pekín. Posteriormente, sostendrá una sesión de trabajo en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago, en donde participarán representantes de la institución para evaluar avances en proyectos hídricos de la región. En horas de la tarde, el presidente Abinader encabezará otra jornada de inclusión social Primero Tú en el barrio de Cienfuegos e inaugurará un polideportivo en el ensanche Espaillat de esta provincia.
Terminando la tarde, el gobernante realizará una visita de supervisión de los avances del monorriel, proyecto clave en la modernización del transporte urbano de Santiago. Para las 7 de la noche, el mandatario presidirá la apertura de la Expo Amaprosan 2025, la cual tendrá lugar en el Parque Central Metropolitano, donde se destacarán los avances y oportunidades del sector exportador dominicano. Atento informativo internacional en Ciudad de México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recurrió a los tribunales para responder a los señalamientos del abogado de dos de los hijos del ex capo narcotraficante condenado Joaquín El Chapo Guzmán. Tras un cruce de declaraciones con el abogado Jeffrey Lichman, quien ha señalado de actuar como el brazo de relaciones públicas de uno de los líderes del cartel de Sinaloa, Sheinbaum anunció el martes que la Consejería Jurídica del Gobierno puso la demanda pero no ofreció detalles. El anuncio se da luego de las declaraciones que hizo la semana pasada Lichman contra el gobierno mexicano por el manejo que dio el caso del ex secretario de Defensa, general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido temporalmente en Estados Unidos en el 2020, acusado de participar en una red de tráfico de drones o tráfico de drogas. Tiene que aclararse todo ese tema porque es muy claro que había inocencia, señaló el lunes Sheinbaum al exhortar a la Fiscalía General de la República a que se pronuncie sobre el proceso de Cienfuegos, que fue arrestado en octubre del 2020 por las autoridades estadounidenses y posteriormente le fueron retirados los cargos y fue enviado a México, donde fue liberado. Atento informativo. El teleférico de Puerto Plata fue puesto en funcionamiento como parte de un procedimiento técnico para verificar el estado de este transporte que lleva más de un año inactivo. Para los moradores fue una sorpresa observar las cabinas del teleférico subiendo y bajando a la montaña Isabel de Torres, lo que provocó múltiples reacciones de la ciudadanía en las redes sociales. Ante esto, la administración del teleférico informó en un comunicado que la movilización de las cabinas observada durante el día forma parte de un procedimiento técnico solicitando por las compañías que participaran en el proceso de remozamiento y licitación del nuevo sistema. Esta movilización corresponde a una prueba técnica necesaria para evaluar el estado actual del sistema. Tras más de un año de inactividad durante el procedimiento, las cabinas estuvieron completamente vacías, cumpliendo con los protocolos establecidos y sin poner en riesgo la seguridad de personas o instalaciones, indicó. Atento informativo internacional en Londres. Miles de afganos, incluidos muchos que trabajaron con las fuerzas británicas, han sido reasentados en secreto en el Reino Unido después de que una filtración de datos sobre sus identidades generó temores de que los talibanes pudieran atacarlos, reveló el martes el gobierno británico. El gobierno dijo que está cerrando el programa que una inusual orden judicial había prohibido a los medios de comunicación. A todos aquellos cuya información se vio comprometida, les ofrezco hoy mis más sinceras disculpas, declaró el secretario de Defensa John Healey en la Cámara de los Comunes. Añadió que lamentable el secretismo y que me preocupa profundamente la falta de transparencia ante el Parlamento y el público. Healey informó a los legisladores que una hoja de cálculo con la información personal de casi 19,000 personas que solicitaron venir al Reino Unido tras la toma de control de Afganistán por los talibanes se divulgó accidentalmente en el 2022 debido a un error en el correo electrónico de un funcionario de defensa. El gobierno solo se enteró de la filtración cuando algunos de los datos se publicaron en Facebook 18 meses después. Atento Informativo presenta un resumen de las informaciones ofrecidas en esta emisión. El presidente Luis Abinader, mediante el decreto 387-25, declaró para este miércoles 16 de julio duelo oficial por el fallecimiento del dirigente político Rafael Fello Suberví Bonilla. Bonilla falleció la madrugada de este martes a los 83 años de edad tras complicaciones de salud.
Los senadores retardaron los procedimientos de aprobación de las propuestas de modificación tanto al Código Penal como el Código de Trabajo, a pesar del llamado del presidente Luis Abinader a dar el visto bueno a ambas propuestas legislativas antes de la culminación de la presente legislatura. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, ingeniero Paíno Abreu Collado, advirtió que el gobierno del PRM pretende intervenir el Jardín Botánico Nacional, una de las principales reservas verdes del Gran Santo Domingo, bajo el alegato de solucionar problemas de tránsito en el Distrito Nacional. El dirigente político y social Luis Acosta Moreta, Luis El Gallo, puso una circular, su libro La Casa del presidente Joaquín Balaguer, Máximo Gómez 25, parte atrás en un acto concurrido celebrado en el Paseo Ecológico de la Salud Mirador Sur. Miembros del Ejército de la República Dominicana asignados al destacamento La Vigía incautaron un cargamento de 100,000 unidades de cigarrillos de la marca Capital, introducidos de manera ilegal al territorio nacional. La vicepresidenta del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Zoraima Cuello, denuncia el abandono del proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch por parte del gobierno de Luis Abinader. Esta obra, concebida durante la gestión del expresidente licenciado Danilo Medina, fue planteada como un modelo de desarrollo urbanístico integral en beneficio de familias de clase trabajadora. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, obtuvo por onceavo mes consecutivo la puntuación máxima de 100 puntos en el monitoreo de portales de transparencia que realiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, consolidando su posición como una de las instituciones públicas más transparentes del país. El abogado dirigente de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, advirtió que al gobierno del presidente Luis Abinader le queda poco tiempo de vida útil, alegando que opera con el motor fundido y sin capacidad de respuesta ante las necesidades de la población. Una delegación oficial de alto nivel de la República Dominicana, encabezada por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, realiza una visita estratégica a la sede global de la empresa tecnológica Huawei en Shenzhen, China. El Partido de la Liberación Dominicana PLD en la provincia de Independencia denunció el abandono del gobierno a esa frontera, demarcación que se manifiesta en la falta de energía eléctrica y la indiferencia en la solución de los graves problemas que afectan a sus comunidades. El presidente del Consejo Nacional para la Defensa del Comercio, CONADECORET, Graciano Jiménez, denunció el grave impacto que está causando la exclusión sistemática de los pequeños importadores por parte del Ministerio de Agricultura en la asignación de permisos de importación. El miembro del Comité Central de la PLD y ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, advirtió que la situación actual del Banco Agrícola evidencia señales de gestión deficiente y posible manipulación contable. La Contraloría General de la República inició la primera visita personalizada de sensibilización y educación sobre integridad y prevención de la corrupción con representantes de 4 entidades de San Pedro de Macorís. Agentes de la Policía Nacional apresó a un hombre en posesión de un arma de fuego ilegal en este municipio Neiva, provincia Bauruco. El presidente Luis Abinader agotará este miércoles una agenda de actividades en distintos sectores de la provincia de Santiago que abarcan la inauguración de obras deportivas, supervisión de infraestructura de obras, jornadas de inclusión social y encuentros con sectores industriales. El teleférico de Puerto Plata fue puesto en funcionamiento como parte de un procedimiento técnico para verificar el estado de este transporte que lleva más de un año inactivo. Y en el plano internacional, en Washington, 17 jueces de tribunales de inmigración han sido despedidos en los últimos días,
según el sindicato que los representa, mientras el gobierno de Estados Unidos avanza con sus deportaciones masivas de inmigrantes en el país. En la Franja de Gaza, las tasas de desnutrición entre los niños en la Franja de Gaza se han duplicado desde que Israel impuso un bloqueo a la entrada de alimentos en marzo, informó la ONU. En Nueva York, la mayoría de las acciones en Estados Unidos bajaron después de que la última actualización sobre la inflación afectara las esperanzas de Wall Street de tasas de interés más bajas. En Kiev, Ucrania, los ucranianos recibieron con agrado la promesa del presidente Donald Trump de más armas fabricadas en Estados Unidos en su lucha contra la invasión de Rusia, aunque no está claro qué recibirán exactamente y con qué rapidez. En Atlanta, las autoridades de inmigración están exigiendo que los propietarios entreguen contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus inquilinos, una señal de que el gobierno de Trump ha dirigido su atención hacia ellos para que ayuden en su campaña de deportaciones masivas. En Florida, Estados Unidos, cuando ocurre una emergencia en el condado de Collier, Florida, las llamadas al 911 van a uno de los centros de comunicaciones con la tecnología más avanzada de Estados Unidos, al que quienes llaman pueden enviar texto y video desde la escena a los despachadores. En Londres, miles de afganos, incluidos muchos que trabajaron con las fuerzas británicas, han sido resenteados en secreto en el Reino Unido después de que una infiltración de datos sobre sus identidades generó temores de que los talibanes pudieran atacarlos, reveló el martes el gobierno británico. En Portland, Oregón, Estados Unidos, una solicitante de asilo transgénero de México fue liberada en un centro de detención de inmigrante en el estado de Washington, donde estuvo detenida durante más de un mes tras su arresto en una corte de inmigración de Oregón, informaron abogados. Y finalmente, en Ciudad de México, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recurrió a los tribunales para responder a los señalamientos del abogado de dos de los hijos del ex capo narcotraficante condenado Joaquín El Chapo Guzmán. Estos fueron los titulares de Atento Informativo. Donde no somos los primeros, somos los únicos. Atento Informativo, porque nuestro deber es informar de manera responsable e imparcial. Editorial de Atento Informativo, con el tema Entre crisis. La parálisis económica deviene casi siempre en crisis política. Se cierran las expectativas del sistema y se torna más difícil enfrentar los problemas. La situación actual es de vida o muerte. El comercio y la industria se tambalean producto de una situación de salud que es difícil de controlar. Los parámetros en el mundo entero son de que vendrá una amplia crisis política. Se presentarán cambios fundamentales en las grandes potencias, con millones de desempleados y los entes productivos parados. No se vislumbra nada nuevo ni bueno. Los viejos tratados de política, muchos de los cuales se encuentran en la basura o en la biblioteca llenas de polvo, planteaban que cuando hay una crisis económica, entra en juego la industria de la guerra, que motoriza a toda la actividad humana. Pasó con las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado, donde la recomposición de los mercados jugó a la punta de lanza, que provocó la muerte de millones de personas. Mientras la pandemia avance, la crisis del dólar, del euro, del patrón oro se agiganta y abre brechas insondables. A nivel de la República Dominicana, se tiene que tomar en cuenta que la pandemia dio origen
a más de 1 millón de desempleados. Son menos ociosas que no encuentran dónde trabajar, y eso es un grave problema social. El gobierno, en medio de la situación de cierre de comercio e industria, no puede echar sobre sus hombros la entrega permanente de subvenciones y ayudas. De hecho, con los efectos de la pandemia por más de 6 meses, va llegando a su fin la distribución de alimentos y recursos económicos para los cesanteados, los pobres y los indigentes. Villeta, aunque sea dura la evaluación, el venidero gobierno tendrá en sus manos una economía colapsada y a punto de morir, y no puede tener dentro de sus prioridades la subvención de los necesitados. La primordial en sus primeros pasos es que el nuevo gobierno evite que se llegue a la crisis política. La economía es la parturienta de todos los problemas y el bienestar de los hombres, y con ella hay que trabajar y rescatarla. Levantando la bandera de la esperanza, de la concertación y de la unidad, es posible a un país hacer frente a todos los males sociales de este siglo XXI. Hay que trabajar sin descanso, sin exclusión y aceptando que todos puedan aportar en las soluciones nacionales. ¡Ay! Se me acabó la tinta. Atento Informativo llegó a todos ustedes en las voces de... Bajo la coordinación y dirección de Nelson Félix, contamos con una amplia red de corresponsales en las 32 provincias del país y el resto del mundo. ¡Hasta la próxima!